Hey, soy Eduardo Arcos y estoy con el que probablemente es el coche eléctrico más esperado de 2023, el MG4. Llevo días conduciendo el vehículo, días probando y entendiendo mejor qué es lo que significa vivir con uno de estos coches y por qué es tan esperado. De hecho, voy a empezar con lo que normalmente yo termino mis análisis de coches eléctricos y es el precio. El MG4, la versión más económica, tiene un precio de 29.480 euros. Pero si le descontamos los 4.500 euros del plan Moves 3 sin achatarramiento, queda en 24.980 euros. Pero si le descontamos los 1.000 euros de oferta que está dando ahora mismo MG en España, queda en 22.980 euros, lo cual es sumamente atractivo. Pero si le descontamos el achatarramiento del plan Moves 3, en caso de que tengas la opción de achatarramiento, queda en 20.480 euros. Es lo que muchas personas estaban esperando con los vehículos eléctricos. Un coche en condiciones, no un coche compacto de ciudad con poca potencia, con poca autonomía, todo lo contrario. Un coche con bastante espacio, con suficiente autonomía a un precio que, con ciertas ayudas o no, se queda entre los 24.000 y 20.000 euros, lo cual es sumamente interesante. Pero de poco sirve hablar de precios si el coche no es bueno. Y en esta prueba la idea es esa: entender si vale la pena realmente comprar un MG4, si vale la pena invertir un poco más de 22.000, 23.000 euros para comprar un vehículo como este, y entender si este es realmente el coche que hacía falta en España para que se popularice la movilidad eléctrica. Empezamos. Empecemos por el exterior del vehículo. Los datos duros: largo 4,2 metros, ancho 1,8 metros, alto 1,5 metros, distancia entre ejes 2,7 metros. No es un coche pequeño. En fotos parece un coche pequeño, pero en realidad no lo es. No es un sub, no es un crossover, es un sedán. Y eso es una muy buena noticia porque estamos como un poco saturados de subs ahora mismo. El color que yo estoy probando en la versión Luxury es el color naranja. Ese color llama mucho la atención en la calle. Es un vehículo que tiene el precio que tiene, pero que todo el mundo lo mira por la calle. Tiene estas formas un poco como rectas y por momentos como cuadradas. Y menciono que estoy en la versión Luxury porque esta versión tiene dos alerones en la parte trasera del vehículo. La parte trasera del vehículo es lo que a mí más me gusta, de hecho, del coche, porque tiene formas un tanto geométricas y tiene la luz que va de faro a faro, y que a mí la verdad es que me encantan los coches que lo tienen. La versión que estoy probando son llantas de 17 pulgadas, pero la versión más económica de este coche trae llantas de 16 pulgadas. La parte delantera del vehículo tiene mucha personalidad. El logo de MG está en la parte frontal, tiene estos diseños bastante curiosos y yo diría que interesantes y nuevos de los faros, y líneas rectas. Tiene esta como onda de líneas rectas que hay gente a la que le gusta, hay gente que no le gusta, pero que sin duda alguna va a llamar mucho la atención en la calle. Ha sido como mi principal experiencia cuando estoy dentro de ciudad, es que de verdad la gente se queda mirando el coche. Lo que quiere es llamar la atención con estos vehículos, que son nuevos y distintos, con una marca que además se está reintroduciendo en el país con una propuesta tan rompedora en relación calidad-precio como es el MG4. Son 4,2 metros de largo. No es un súper compacto como un Fiat 500, pero es un poquito más pequeño que, por ejemplo, un Model 3. Así que en ciudad viene muy bien, sobre todo por el ángulo de giro del coche. Como no tenemos maletero delantero, tenemos mucho más ángulo de giro. Y eso es una muy buena noticia para este tipo de vehículos que muy probablemente se van a estar usando mucho dentro de ciudades y ciudades europeas donde hay calles pequeñas, y viene muy bien tener un buen ángulo de giro también para aparcar en espacios pequeños. Así que en ese sentido es un coche distinto, es un coche con un diseño, no voy a decir rompedor, pero sí un diseño diferente, un diseño que no es lo que normalmente te esperas. Es un coche que por su tamaño, pues las personas que vamos a estar dentro del vehículo estaremos bastante cómodas. También creo que MG se ha enfrentado un poco a la física, y es que al final del día seguimos teniendo coches con batallas o distancia entre ejes relativamente grandes para acomodar el tamaño de las baterías. Eso con el tiempo irá cambiando a medida que encontremos diferentes maneras de empacar baterías en el suelo del vehículo y siendo más eficientes, que creo que es más importante aún. Hablemos del interior del MG4. Una de las cosas que me parece a mí muy interesante del diseño del interior del MG4 es la columna central. Tienen un área elevada que no se puede mover, en donde está la selección de marchas, donde se puede poner el freno de mano y donde también hay un cargador inalámbrico para un smartphone. Está en una posición que me parece que es relativamente cómoda. Y luego no hay nada. Luego hay una zona vacía y es hasta abajo
donde está el área de almacenamiento del vehículo. ¿Por qué tan abajo? En un coche eléctrico nos quitamos de un montón de elementos de la columna central y nos permite usar el área baja del coche como área de almacenamiento. Luego tenemos un cajón en la parte más trasera de la parte de adelante del área central, donde podemos almacenar más cosas. El almacenamiento en la parte baja del área central tiene dos reposavasos, tiene un cajón pequeño para guardar cosas y una rejita que está como en la columna vertical, que la verdad es muy útil. Es muy pequeñita, pero ahí puedes meter, por ejemplo, las llaves. Son mini detalles que me parece que están bien resueltos, al menos bien pensados. El cajón del área central se puede cerrar, se puede tapar, entonces si te vas del coche lo que tengas ahí almacenado no se ve. Y también la guantera es pequeñita, pero bueno, también tienes ahí una zona de almacenamiento. Debajo de la selección de marchas hay dos puertos USB, un puerto USB-A y un puerto USB-C, para cargar, pero también para conectar el móvil con Android Auto o Apple CarPlay. Pero ojo, no funciona la conexión con CarPlay o Android Auto si lo conectas al puerto USB-C. Lo tienes que conectar al puerto USB-A. Y eso me parece un error. Pero, ¿qué efecto causa esto? Causa un efecto, aunque no es realmente pero causa un efecto de mucho espacio. Al no tener un elemento continuo desde la parte de atrás hasta la parte de adelante de la zona delantera del vehículo, separando al piloto del copiloto. Tenemos un área como muy abierta, eso da esa sensación de más espacio, aunque no necesariamente lo sea. Y otra de las razones por la que hay más espacio en la zona central baja del vehículo, tanto adelante como atrás, es porque MG ha hecho la batería del MG4 más fina. No es tan alta como en otros coches. Eso en teoría te da más espacio interior. Y yo creo que es cierto, yo creo que hay un poquito más espacio hacia abajo, un pelín más espacio hacia abajo, donde debería de empezar el suelo del vehículo. Notas un poco el incremento de espacio hacia abajo. Viene muy bien para las personas que están en el asiento trasero. De hecho, la zona del asiento trasero es amplia y es un tanto alta en la parte trasera. El coche, como tiene esta forma un poquito más cuadrada, es relativamente alta en la parte trasera. Una persona que medirá 1,75, 1,80, yo creo que cabe bien ahí atrás. Y eso creo que son buenas noticias para un vehículo de estas características y de este precio. En cuanto al almacenamiento, sobre todo en la cajuela, son 363 litros en las versiones más económicas. Las dos versiones más económicas. La versión Luxury, que es la versión que estamos probando, tiene un pelín menos almacenamiento, 350 litros. Si abatimos los asientos, las dos versiones más económicas son 1177 litros y la versión Luxury 1165. A niveles prácticos, dos maletas es lo que te cabe atrás, básicamente. Dos maletas caben decentemente. Si abates los asientos, pues hay mucho más espacio, pero no es mucho espacio. No te esperes un maletero inmenso. Este vehículo, aunque es relativamente largo, no es tan largo, y para poder hacer que el área trasera del vehículo sea tan grande, se ha sacrificado espacio en el maletero. Ahora hablemos de las pantallas del MG4. Dos pantallas, 7 pulgadas, 10,25 pulgadas. No es el sistema operativo más útil del mundo, no es el sistema operativo más rápido del mundo, pero diría que es más práctico de usar que el del software de los ID3, ID4, ID5. Eso es fuerte porque es un vehículo mucho más económico, con un sistema operativo que claramente es más básico, pero a la hora de elegir direcciones, a la hora de navegar en el mapa, a la hora de poner música vía Bluetooth, se puede poner música vía internet porque este coche está conectado siempre a internet y soporta Amazon Music. Puedes poner Amazon Music y no tener que conectar el teléfono para escuchar música. Eso funciona relativamente bien si lo comparo con un Volkswagen ID3, ID4 y ID5 ID Buzz. Está en el medio de esos dos extremos, ¿no? Si pensamos en el software de Volkswagen como uno de los peores softwares que se ha sacado para coches eléctricos y el de Tesla como el mejor, pues esto está un poco en el medio. Hace unos días estuve probando un EQS Sub que tiene la Hyperscreen de 65 pulgadas y debo aceptar que encuentro ciertas funciones mucho más rápido en este software que en el de Mercedes-Benz. Eso también dice mucho de lo que está haciendo MG con su software, que tiene claras limitaciones. Lo que sea que impulse esta pantalla debe ser de 2016-2015, es muy lento, pero es útil. No sé qué sistema operativo es, no tengo idea, pero es útil. El sistema operativo se puede actualizar vía internet. Y otra cosa que me gustó mucho de las funciones de este vehículo es que la conexión de internet del coche se puede compartir. Yo puedo conectarme vía Wi-Fi al coche y usar la conexión de internet en mi smartphone o en mi portátil, en mi iPad, en mi tablet. Puedo usar la conexión de internet del coche. Y eso está bastante bien. Luego hay cosas que obviamente no están del todo bien. Por ejemplo, los antinieblas se tienen que seleccionar en la pantalla táctil. No hay ningún otro lugar donde seleccionarlos. Ha sido un parche de software que han tenido que poner en la pantalla así muy rápido. Pero quien sea que haya diseñado el software del MG4 era consciente de las limitaciones que tiene una pantalla de 10 pulgadas con un procesador y un motor gráfico que probablemente tienen 6-7 años. Lo simplificaron lo más posible. Y eso es muy bueno. Eso es una gran decisión. Quien sea que tomó esa decisión, tomó la
decisión correcta. La pantalla de 7 pulgadas probablemente te recuerda a las pantallas de Volkswagen o de Peugeot, que son pantallas muy pequeñitas, 100% digitales, con la suficiente información aquí al frente, y puedes, por medio de los botones multidireccionales, puedes cambiar ciertas cosas de lo que ves enfrente. Eso está relativamente bien. Mi queja es que en ciertos contextos esa pantalla debería de actualizarse más rápido. Por ejemplo, cuando estoy acelerando, la velocidad no se actualiza tan rápido como me gustaría. Es una tontería, pero es algo que notaba. Es un pelín más útil de lo que yo me esperaba. Yo me esperaba un sistema operativo terrible, inutilizable, que inmediatamente tendría que activar CarPlay para poder usar la pantalla de 10 pulgadas que tengo aquí. Me he visto a mí mismo utilizando el sistema operativo nativo del MG4 mucho más de lo que esperaba, así que creo que son buenas noticias. El volante tiene 6 botones y 2 botones multidireccionales de cada lado. Esos botones multidireccionales tienen diferentes funciones dependiendo del contexto de lo que ves en la pantalla frontal del vehículo. Y algo que me pasa, y tal vez estoy un poco condicionado, es que el volante sí que me tapa la parte superior de la pantalla de 7 pulgadas que está detrás del volante. Y es curioso porque la pantalla es lo suficientemente pequeña para poder ver sin que el volante me tape, pero dependiendo un poco de la posición en la que tengas el volante, tal vez a mí me gusta utilizar los volantes un poco más abajo de lo que debería, no lo sé. No me gusta tener los volantes muy altos. Me tapa una parte de la pantalla, la parte superior de la pantalla. Pero no es el único vehículo con el cual me ocurre. Una cosa más que me gusta del MG4 es que finalmente le han quitado el botón de arranque al vehículo, que los coches eléctricos no necesitan, y este no lo tiene. La mayoría de los coches eléctricos de marcas tradicionales tienen todavía botón de arranque, como si fuese un coche con motor de combustible. Este no lo tiene, pero hay un pero, y es el funcionamiento del coche sin botón de arranque. Cuando te pones en parking y te bajas del vehículo y cierras la puerta, el coche no se apaga. Tienes que utilizar la llave y bloquear el coche para que realmente se apague. Una vez que te subes al vehículo, simplemente presionas el freno y el coche se enciende por completo. Simplemente eliges la marca y vas para adelante. Más cosas que son interesantes del MG4. La versión Luxury, que es la que estamos probando, sí que tiene visión en 360 grados y cámara trasera. La versión estándar, la versión más económica del vehículo, no la tiene. Todas las versiones del coche tienen Vehicle to Load. Vamos a usar la energía de la batería del coche para otras cosas. No solo para meter energía al coche, sino también para sacar energía del coche y utilizarla para conectar electrodomésticos, para cargar el portátil, para cargar cosas, incluso para cargar otros coches. Y ya que estamos hablando de la batería, hablemos de cuáles son las opciones de tamaño de batería y potencia de carga de cada uno de los modelos del MG4. La versión estándar, en teoría, tiene 350 kilómetros de autonomía en el ciclo WLTP y carga hasta 117 kilovatios de potencia. Tiene una batería de 50,8 kilovatios hora. La versión Comfort y Luxury, es decir, la versión mediana y la más cara, que es en la que estamos ahora, tiene una batería de 61,7 kilovatios hora. Ambos valores son los valores netos, no los valores brutos. Valores brutos, las baterías son un poquito más grandes, pero estos son los valores netos. Y ya que estamos hablando de potencia de carga, de autonomías en ciclo WLTP, hagamos la prueba de autonomía del MG4. Vamos a hacer una prueba de autonomía en condiciones combinadas, es decir, dentro de ciudad, pero también en carretera. Voy a resetear la ruta para empezar desde ceros, y una vez que hayamos hecho un recorrido significativo intentando bajar lo más posible la batería, veremos cuáles son los consumos con el MG4 y entender qué tanto podemos viajar. Una cosa más, he cargado la batería al 100% y marca unos teóricos 428 kilómetros de autonomía. Vamos. Tras 306 kilómetros con 600 metros recorridos, hemos consumido el 84% de la batería. Hemos hecho un consumo de 16,6 kilovatios hora cada 100 kilómetros en entorno mixto: ciudad, carretera secundaria y autopista. Si había que ir a 120, íbamos a 120. Si había que ir a 50, íbamos a 50. Si había que ir a 80, íbamos a 80. No superábamos el límite de velocidad, pero tampoco íbamos por debajo. En autopista yo no iba a 110, iba a 120. Ahora estamos en un Ionity, donde vamos a hacer la carga del vehículo, ya que estamos al 16% de la batería, pero eso te da una idea bastante concreta de lo que se puede hacer con un vehículo como este, de este precio, con esta batería. Esta es la batería grande. Este vehículo tiene bomba de calor, pero la bomba de calor, por las condiciones climatológicas en las cuales hemos estado circulando, da igual, porque estamos circulando en unas condiciones de entre 10 a 20 grados. La bomba de calor, yo creo que aquí hace poco o nulo efecto realmente, pero esto te da una idea clara de cuáles son los consumos y qué es lo que puedes hacer con el vehículo. Es decir, ¿se puede viajar con un MG4? La respuesta es claramente
sí. Porque si vas a viajar, digamos que haces 100% carretera, pues si estamos ahora mismo en consumo mixto 16,6, en carretera estará cerca de los 18, tal vez 19 kilovatios hora cada 100 kilómetros, pues vas a recorrer realmente unos 300 kilómetros. Y normalmente esos 300 kilómetros son más de 2 horas de viaje y deberías de parar cada 2 horas de viaje, y cuando paras a descansar, pues aprovechas para cargar. Así que no vas a tener ningún problema en viajar viendo los consumos que yo he conseguido con este MG4. Al principio del vídeo hablaba del precio y lo importante que es a la hora de hablar de este vehículo, porque al final está rompiendo el mercado en el sentido de que está ofreciendo bastante por un precio muy ajustado. Pero estos son todos los precios de las 3 versiones que tiene el MG4 ahora mismo en España. La versión estándar, la más económica, empieza en 29.480 euros, la versión Comfort en 33.980 euros y la versión Luxury 35.980 euros. Ahora, no vas a pagar eso, vas a pagar menos por uno u otro motivo. En el caso de la versión estándar, como mencioné al principio del vídeo, si le sumas el plan MOVES sin achatarramiento y la financiación con Santander, se queda en 22.980 euros. La versión Comfort, si le sumas el plan MOVES y la financiación con Santander, se queda en 27.480 euros y la versión Luxury, con las dos opciones también, en 29.480 euros. Si sumas el achatarramiento del plan MOVES 3 en las 3 versiones, en la tabla ves en cuánto se queda en cada opción. Insisto, en la versión estándar son 20.000 euros. Eso nos pone en una situación muy interesante, porque de aquí hasta el 2025-2026, yo creo que este va a ser el vehículo más económico que vas a poder encontrar en España, eléctrico, 100% eléctrico con buena autonomía. A partir del 2026 vienen nuevas opciones y veremos cómo responde MG. Pero de momento, en estos 2-3 años, este es el precio y esto es por lo que puedes conseguir el MG4, que es bastante atractivo y sobre todo muy interesante. Experiencia de conducción con el MG4, que creo que es muy importante para muchos de ustedes que están interesados en comprar este vehículo o quieren entender mejor si vale la pena el coche. Dentro de ciudad, ningún problema. La dirección es súper suavecita y eso en ciudad viene muy bien porque las maniobras constantes pues no es un esfuerzo y no tienes ningún problema en ese sentido a la hora de aparcar. Por tamaño y por posibilidad de maniobra, en calles pequeñas viene súper bien. Aparcar en espacios pequeños viene súper bien. En carretera la cosa es curiosa por muchos motivos. La suspensión es media, pero tirando hacia lo un poquito más duro de lo que te esperas. Por lo tanto, en viajes puede no ser del todo cómodo. Pero no es incómodo. No estoy diciendo que no es una buena experiencia viajar en el coche. Simplemente digo que te puedes esperar una suspensión un pelín dura. Y aquí la dirección juega en contra cuando estás viajando. Sobre todo en carreteras secundarias, en donde quieres tener mucho control de la maniobra y una dirección muy exacta, este vehículo no te la da. Luego, el volante tiene los polos achatados. Es como, vamos a achatar el volante, pero no nos vamos a arriesgar a que no parezca redondo. Con esto me refiero a que no son los polos achatados como los Peugeot, pero no es totalmente redondo. Y eso a veces, para mí a veces fue un poquito raro. Tampoco me arriesgaba a tomar una curva a una velocidad demasiado fuerte, pero la estabilidad que tiene cualquier coche eléctrico al tener el centro de gravedad tan abajo, por tener el peso de la batería en la parte baja del vehículo, ayuda mucho al desempeño y al comportamiento del vehículo en curvas en carreteras secundarias. No estoy diciendo que esto es un vehículo deportivo con el cual vas a entrar a curvas de una manera maravillosa y no vas a sentir que el coche se tumba de un lado al otro, pero sí voy a decir que vas a sentir mucha más estabilidad en el vehículo que un equivalente a gasolina o diésel. Un vehículo de entre 20.000 y 30.000 euros de este tamaño de gasolina o diésel, te metes en una curva con llantas de 17 pulgadas y no te digo cómo va a acabar la cosa. Aquí no tienes ningún problema. Llantas de 17 pulgadas te juegan muy a favor de la autonomía, o 16 pulgadas te juegan muy a favor de la autonomía, pero ese tipo de llantas en ciertas situaciones pues tampoco son las mejores, son pequeñines, ¿no? Si decides meterte en curvas a alta velocidad, pues vas a tender a sufrir por el tamaño, un poco el tamaño de las llantas. Luego, otra cosa que también fue curiosa en el caso de viajar en autopista, y es la insonorización del vehículo. Yo no me estoy esperando la insonorización del vehículo de un EQS o de un Model S, pero había un grillo. Hay algún lugar en este vehículo que tiene una mínima apertura tan pequeñita que se escuchaba como un ruido de un grillo. Y es el viento. Y de hecho el viento se escucha bastante. Pero bueno, es normal considerando el precio del vehículo. Otra cosa más con la experiencia de conducción. El sistema para mantenerte en el carril es súper random. A veces funciona, a veces le da igual, a veces te alerta que te está saliendo del carril mucho antes de que te salgas del carril, a veces te está saliendo del carril y no dice nada, pero además tiene un poco de corrección del volante. Y es súper agresiva, de repente te tira para un lado y es como, no hagas eso. Si pudiese, yo lo desactivaría y conduciría sin eso. Ahí sí que me parece que en ese sentido hay mucho trabajo por hacer. Pero bueno, es un vehículo de 20.000 a 30.000 euros, por lo tanto es normal que ni
nivel de sistema tecnológico no esté del todo afinado, yo lo desactivaría. Y una última cosa con el tema de la experiencia de la conducción, y es el tema del freno regenerativo. El freno regenerativo es un sistema muy extraño. No hay one pedal. Si sueltas el pedal por completo, no se va hasta el stop completo. Eso no hay en este vehículo. Puedes regular qué tanta regeneración quieres que tenga el coche. Lo haces desde la configuración del vehículo, pero frena con el motor, regenera hasta cierta velocidad, hasta los 10 o 12 kilómetros por hora, cuando deja de regenerar. Y se comporta como un coche automático, que está en la marcha D. Empieza a seguir moviéndose cada vez más lento hasta los 5 kilómetros por hora, pero deja de regenerar. Y uno se esperaría que regenere hasta que se pare. Como los Volkswagen, que si los pones no en D, sino en B, regenera mucho, pero en algún momento deja de regenerar y el coche sigue moviéndose hacia adelante. Esto hace exactamente lo mismo. Eso es un poco raro. El pedal de freno me parece un poco más sensible de lo que debería de ser, pero eso ya es un tema de preferencias personales. Esa es la experiencia de conducción en general. Acelera en 7 segundos de 0 a 100, por lo tanto no te esperes un punch, aunque al final es un vehículo eléctrico, tienes el par inmediato y eso se nota. Obviamente no es un Model 3 Performance, ni estoy esperando que lo sea, ni estoy comparándolo. Solamente para quien haya probado un Model 3 Performance o un Model Y y ese tipo de aceleración, este coche no lo tiene. En cuanto a aceleración, se acerca más a los, nuevamente, Volkswagen, que son 8 segundos, este lo tiene en 7. No está mal, 7 segundos de 0 a 100 era algo que antes anhelábamos en un vehículo de gasolina o diésel y que sin duda no lo tiene ningún coche de gasolina o diésel entre 20.000 a 30.000 euros, o lo tiene, pero no mucho más, pero un poco para que se entienda qué es lo que se puede hacer con el vehículo en términos de conducción. Conclusiones. Si tienes entre 20.000 y 30.000 euros, quieres tener un coche 100% eléctrico, con buenas capacidades, con relativamente buena autonomía, con un buen espacio interior, la verdad que mi experiencia ha sido mucho más positiva. Los negativos creo que se justifican considerando el precio. Creo que MG está haciendo un muy buen trabajo con esto. Me pregunto cuánto pierden por coche fabricado, porque no veo forma ahora mismo de conseguir que por estos precios estén ganándole por vehículo. Me encantaría hacer una prueba de autonomía de la versión estándar para entender realmente cuánto se puede recorrer, pero considerando, haciendo un poco de matemáticas y un poco de relatividad, lo que hemos conseguido con este coche, pues restarle un 20-30% a la versión estándar comparada con lo que hemos hecho con este vehículo, que no llega a un coche de ciudad y no llega, sin duda, está muy alejado de, por ejemplo, un Dacia Spring, que no recomiendo nunca comprarlo, porque este vehículo, por mucho que esté tras descuentos en 20.000 euros, la versión más económica, tiene 5 estrellas en la Euro NCAP, o sea que es un vehículo seguro. No estamos sacrificando seguridad por precio. Y eso es súper importante también mencionarlo y entenderlo de cara a una compra. Cuando hablamos de la amenaza de China a los fabricantes europeos, esto es el mejor ejemplo de lo nerviosos que deben de estar en Europa con este tipo de coches. Porque estos coches solo van a mejorar. Estos coches van a tener cada vez mejor calidad y el precio se puede mantener e incluso bajar un poco. No creo que Alemania llegue tarde, porque llegar tarde sería llegar en 2035. Llegar en 2025 no es tarde realmente. Pero entiendo que se sientan amenazados por este tipo de coches. Cuando hablamos de relación calidad-precio, lo que obtienes por tras ayudas 20.000 euros es bastante bueno. Y si hago la comparación con los vehículos más económicos, eléctricos, que vienen de Alemania, de hecho en más de una cosa, casi que prefiero un MG4. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante porque al final es competencia. ¿Y quién se beneficia de la competencia? Nosotros, los consumidores. Nos vamos a beneficiar de la competencia. Los nervios no son solo de Alemania. Los nervios son europeos, porque también de Francia y de Italia también hay muchos nervios con lo que está pasando con vehículos chinos y que están llegando cada vez con más frecuencia aquí a Europa. Si estás pensando entre esos 20.000 y 30.000 euros y tienes la opción de comprar un MG4, yo diría que para adelante. Yo diría que es una buena compra. Y antes de irme, me encantaría que me cuentes en los comentarios qué opinas de este coche, qué opinas de lo que está sucediendo con la llegada de muchas marcas chinas a Europa y cómo ha influenciado en tu intención de compra de cara a un futuro eléctrico. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.